Comentaba Isabel Revuelta en el estudio. Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Leonardo. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Oye, me han preguntado, por supuesto, gente que se interesa en la relación en México y Estados Unidos, cuando hablamos de los 200 años, que en teoría iniciaron el 12 de diciembre, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué ocurrió hace 200 años? Es interesantísimo porque además no es una fecha aislada, ¿no? Esa es la peor forma de abordar un tema y un proceso tan complejo y tan... Es una relación de vecindad. Uno tiene una relación con los vecinos, siempre querrá que sea la mejor, pero hay que entender que no somos familiares, no somos hermanos, no somos primos. Y entonces es una relación que durante 200 años no hemos alcanzado a comprender. Ese proceso del que te hablo, Leonardo, es un virreinato que estaba ya moribundo, que además estaba asolado por las reformas borbónicas que lo tenían verdaderamente harto ya de un gobierno centralista. De pronto voltea hacia los Estados Unidos o voltea hacia lo que sucedió en Francia con la Revolución, con las ideas de la Ilustración, y se empieza a admirar esa federación estadounidense y esa forma de gobierno. Los criollos autonomistas, quienes ya querían que este virreinato tuviera una cosa muy importante, que es la palabra autonomía y representatividad. No tenía el virreinato representatividad. Cuando España abre un poco la puerta y dice, bueno, hagamos el tema de las Cortes de Cádiz, el espíritu gaditano también es gasolina para estas nuevas ideas. Y cuando Estados Unidos se lanza con esta forma tan novedosa de federación, de república, llama mucho la atención. Y México tiene ya en 1821, tras el movimiento primero de autonomía, después de independencia y curiosamente una consumación de independencia como un imperio. Estábamos buscando la forma de gobernarnos. Y ese 12 de diciembre de 1822, el emperador Iturbide, porque México era un imperio, esa es nuestra acta de independencia, es el imperio mexicano, manda al embajador Sosaya. Y el ministro, bueno, en el primer momento había sido ministro Monroe, en ese momento presidente, porque recordemos que los insurgentes habían mandado a Bernardo Gutiérrez de Lara como representante. ¿Qué es lo que estaba buscando desde ese principio los mexicanos, los insurgentes? Iturbide, autorización ante el mundo de que éramos ya libres, que éramos un país distinto al de España. Y eso es lo que se buscaba. El presidente Monroe le dice al mundo entero, al concierto de naciones, ya no son virreinato, ya no son colonia, ya son algo distinto. El 12 de diciembre de 1822, Sosaya llega como enviado de Iturbide. Pero teníamos a un Poinsett que habían dado por toda América del Sur, que quería, dice, nosotros los vamos a reconocer hasta que sean república, Isabel, cosa que lograría poco tiempo después. Absolutamente, porque ahí tocas un nervio importante. El destino manifiesto norteamericano, estadounidense, mejor dicho. Ellos tenían un plan, nosotros no. Nosotros empezamos nuestra vida independiente con una cantidad de turbulencia y falta de planeación. Ahorita estoy cuestionando a todos los próceres de la patria, pero esa es la realidad. Y por otro lado tenemos a unas colonias estadounidenses. Y 200 años después algo hay de eso, pero bueno, no te desvío. Esta inestabilidad. No, lo que sucedía es que el destino manifiesto y el expansionismo de Monroe y esa doctrina, América para los americanos, era algo que iban a tener a pie juntillas. Primero hasta que llegaran a los territorios del otro lado de esos océanos, ¿no? Y eso es el tema que va a ser más álgido con la relación con México. Poinsett viene a ofrecer millones de pesos a ese naciente México en estas logias masónicas, porque eran los partidos previos, ¿no? Los escoceses, digamos, eran los conservadores, centralistas, los yorquinos eran los liberales, los federalistas, y Poinsett es quien va a sembrar como una serpiente la discordia. ¿Y las logias eran como partidos políticos de hoy? Absolutamente, y tenemos próceres de la patria como Vicente Guerrero, manipulado incluso por Poinsett, porque lo que buscaba justamente este hombre era esa inestabilidad para México. México no vende los territorios y después caeremos 2 décadas, 3 décadas después en una terrible guerra desigual, porque esos territorios, ya lo decía Humboldt, no están tomados en cuenta. Hay muchísimo territorio sin población y eso fue uno de los motivos por los cuales se perderá. Es interesantísimo, la idea del destino manifiesto implica tener una forma de gobierno republicano
que es una invención, la famosa revolución democrática de los vecinos. Pero la parte que creo que conocemos menos es el origen de esa relación, que se remonta a las finales del siglo XVIII y es una relación casi cuadrangular. México, o sea, la Nueva España, España apoyando a los independentistas norteamericanos, no porque creyera en la independencia, sino por pegarle a Inglaterra, y por el pacto de familia, Francia jugando también a emancipar a los americanos. Así tenemos una jugada complicada. Todo ello, en este caso, en el territorio de la Florida y la desembocadura del Mississippi, que era territorio español en ese momento, pero que estaba llamado a ser territorio de la Nueva España y posteriormente, era Nueva España y posteriormente estaba llamado a ser México, ¿no? Absolutamente. Y el tema que tiene nuestra naciente, primero imperio y ya después república, es que todos esos territorios, con toda la intervención de este juego de ajedrez que estás hablando, nos pegará incluso décadas después, hasta que en la República restaurada con Juárez pasamos la guerra con Estados Unidos y las intervenciones de Francia. Tuvimos un segundo imperio con Maximiliano por todo esto que estaba sucediendo en la geopolítica europea. Era un pastel muy apetitoso. Lo que significaban los territorios norteamericanos y lo que había sido el virreinato de Nueva España, incluso América. Será un siglo XIX terrible. Estos 200 años, lo único que están poniendo, en tela para los historiadores, es decir, cómo ha sido esta relación, que nos reconozca el vecino, que nos reconozca el mundo, y después la relación con el vecino para que nuestro territorio haya sido mutilado a la mitad tras una guerra muy desigual. Desde que nace la República intentan comprarnos, ¿no? Desde Poinsett. ¿Sí? Bueno, a los españoles les compraron una buena parte. O sea, es una continuidad de ese proceso que después desemboca en México. Interesantísimo, como siempre, lo que nos comentas, Isabel. Al contrario, muchas gracias, Y Leonardo. hay que, por supuesto, profundizar más en toda esta historia. 200 años de la relación en México y Estados Unidos. Hoy, para fortuna nuestra, comentados por Isabel Revuelta.